Bueno, vamos a platicar un poco de las aplicaciones del diodo. Ya vimos cómo funcionaba el diodo, así que eso ustedes lo pueden leer. Pero técnicamente el diodo, pues al ser un dispositivo que canaliza la corriente, y así quiero que lo vean, el diodo técnicamente es un canalizador de corriente y que da las características de corriente máxima a la línea que transporte la corriente a través de él. Así que es importante saber cuánto potencial se queda en sus terminales, y es importante saber qué corriente de operación tiene cuando está trabajando. Eso es de las cosas más importantes que hay que saber del diodo, es que la característica de que necesite voltaje para encenderse, un voltaje VK que le llama aquí Robert L. Boylestad, ¿sí? Un voltaje que necesite para encenderse hace que el diodo no sea ideal. Así que necesite una cierta tensión, o sea que este voltaje vaya avanzando de 0 a un voltaje cualquiera, ¿sí? Para ver si se enciende en dado caso que queramos hacer una prueba. Entonces, un diodo ideal se encendería a ese voltaje K, pero dadas las condiciones de este diodo semiconductor, pues resulta que se va encendiendo de a poco y llega un punto, en algún momento se llama voltaje de umbral, que comienza ya la avalancha de portadores mayoritarios fluyendo de una terminal a la otra. Eso es lo más importante que hay que entender de esto. Y entonces, como un dispositivo tendrá una corriente de carga, una corriente máxima a un voltaje máximo dado, ¿no? Entonces este voltaje máximo dado, en este caso voltaje Q y la corriente Q, y la corriente del diodo, pues nos va a dar un punto Q, que es un punto de operación. Eso es importante nada más entenderlo. ¿Qué es importante de esto? Es importante darnos cuenta que es el lugar en donde se encuentra la operación del diodo, y más que como diodo, verlo como una unión PN, porque la unión PN también tiene un punto de operación en el transistor, y ahí nos va a determinar algunas características de amplificación que necesitaremos entender para una de las tantas configuraciones que tiene el transistor como es un amplificador. Ahora, para eso es importante, pero no menos importante, entender cómo funciona. Rápidamente les platico. El análisis de línea de carga no es más que una ley de voltaje de Kirchhoff, ¿sí? Donde seguimos el sentido de la corriente del diodo y generamos esta malla. ¿Sale? Nos vamos a encontrar en esta ley de voltaje de Kirchhoff, nos vamos a encontrar 3 elementos en este lazo y podemos hacer una ecuación. Aquí está la ley de voltaje de Kirchhoff, esta es la trayectoria cerrada, y bueno, sabemos que el voltaje de diodo pues va a depender de la corriente máxima del diodo que esté llevando, ¿no? Esto es técnicamente la explicación, no hay más. Y si queremos encontrar la corriente que transporta este diodo, pues solamente es como un despeje todo bolobanero, ¿sale? Y podemos encontrar la corriente que transporta. Si quisiéramos ver el voltaje del diodo, ¿sí? El voltaje con el que está operando este diodo, pues lo mismo, ¿no? Tendríamos que hacer el despeje de esta ecuación con la corriente la corriente del diodo, que estas características que tenemos aquí nos describen. Para eso es importante el punto Q, para saber en qué condiciones de operación se encuentra el diodo. Para encontrar los puntos Q, pues sencillamente hay que pues asumir que pues para este caso el voltaje del diodo es 0, o sea que asumir un diodo ideal. En el diodo ideal, pues el diodo arranca o enciende con nada de voltaje entre sus terminales, ¿no? Entonces el diodo está encendido y no posee voltajes en sus terminales, y ahora sí, ¿no? El voltaje del diodo es igual con 0. Y para encontrar el voltaje del diodo, vamos a suponer que la corriente del diodo es igual con 0. Así encontramos los puntos Q, B de Q e I de Q, ¿vale? B de Q e I de Q. Técnicamente esa es la explicación. Tenemos un ejemplo, y ese ejemplo lo resuelve Robert L. Boylestad muy simple, bajo la misma malla que hemos estado ocupando. Hacemos el análisis del punto de operación, ¿sí? Robert L. Boylestad lo resuelve
pues asumiendo el voltaje del diodo 0 y la corriente del diodo 0, encuentra los voltajes y traza una línea. Y aquí está, ¿no? Y así es como asume esos voltajes. ¿Cómo? Pues ahora sí que a golpe de ojo, ¿no? A golpe de ojo hemos determinado el punto Q, punto de operación del diodo. ¿Este tipo de análisis son válidos? Sí. ¿Para darnos una idea de dónde está operando el diodo? Sí. Pero pues para propósitos más importantes necesitamos hacer algo más exacto. Ahora, de la corriente del diodo y el voltaje del diodo, dados por esta gráfica, si se dan cuenta, tenemos una corriente del diodo y un voltaje del diodo. Se puede establecer o estimar una resistencia que el diodo está poniendo a la corriente. Es la resistencia que tienen esos portadores minoritarios hacia el flujo de los mayoritarios, ¿no? Es un contexto más complejo, es algo más complicado, tiene que ver con portadores de carga, corrientes de arrastre y algunos modelos más complejos. Pero vamos a pensar que para ustedes, ingenieros mecánicos eléctricos, el diodo tiene una resistencia a la corriente a través de él. ¿Se puede calcular? Sí, por los puntos Q. Ahora, ese mismo problema se analiza con el modelo aproximado. ¿De qué se trata el modelo aproximado? Ya platicamos un poco acerca de esa línea de carga y cómo se comporta el diodo, ¿no? O sea, esto viene de que la unión PN, este que oyen es Mateo, ¿sale? La unión PN se polariza directamente y no permite el paso libre, ¿no? Una vez que se polariza directamente, sí permite el paso libre de los portadores mayoritarios, ¿no? Y los minoritarios representan una corriente inversa. Ahora, esto no se da instantáneamente. En lo que se va polarizando, se van generando regiones de agotamiento en el diodo que se van desvaneciendo y así permitimos el paso libre. Por eso se dibuja esta curva, ¿no? Como que no es instantáneo. El modelo aproximado, chavos, hace lo siguiente. Supone que a 0.7 volts, o sea, este voltaje K, BK, es 0.7 y no hay voltaje, no hay corriente, no hay nada, hasta que llega a 0.7 entre sus terminales. Entonces, ¡pum!, se dispara pues toda esta avalancha de corriente, ¿no? Entonces tiene una corriente establecida, fija, bueno, una corriente que asciende, pero un voltaje establecido en el cual va a operar. Eso es mentira, ¿no? Porque tiene todo un rango de corriente en el cual opera. Eso es importante determinarlo, bueno, conocerlo. Para esto, el modelo determinado, pues el modelo aproximado es como si fuera el diodo una fuente de voltaje, ¿sale? Entonces el diodo es una fuente de voltaje que tiene que se enciende a 0.7 volts. El de silicio y a 0.3 volts el de germanio. Con el modelo aproximado el punto Q cambia un poquito, pues aquí dio el mismo valor, pero pues porque gráficamente las cosas son muy difíciles de determinar. O sea, son fáciles de ver, pero difíciles de determinar exactamente, ¿no? Una tercera forma es el modelo ideal. El modelo ideal es este que ven aquí. En vez de ser una fuente, ahora el modelo ideal dice que en vez de arrancar a 0.7 en este voltaje K, pues el diodo sencillamente con estar directamente polarizado, apenitas se polarice de manera directa como aquí, apenitas se polarice bien, pues ya va a empezar a conducir y entonces comienza el ascenso de carga sin tener ningún tipo de voltaje, ¿no? Ese es el modo ideal. Entonces quiere decir que en vez de comportarse como una fuente, se comporta como un circuito cerrado al estar polarizado directamente. Ese es el modelo ideal del diodo. Se comporta así. Obvio, para aproximaciones, pues está chido, porque pues te da la idea de que de manera directa se polariza y deja pasar la corriente de manera instantánea. El modelo aproximado te dice que con 0.7 funciona, y el modelo real te dice pues lo complicado, ¿no? Te dice que no necesariamente se prende a 0.7 o a 0.6. Te dice que se va encendiendo, se van apareciendo los primeros valores
empieza como que a aparecer unos portadorcillos que se empiezan a desplazar, y poco a poquito, a llegar al punto 7, pues se viene la ondanada de desplazamiento, ¿no? Ese es como que el modelo real. Y el resumen de lo que platicamos es esto, ¿no? El diodo polarizado directamente en el modelo aproximado, pues a punto 7 arranca. El modelo ideal, con solamente estar polarizado correctamente, o bueno, directamente, pues se enciende, ¿no? Vamos a ver esta tabla 1.9, donde la unidad anterior, pues para algunos ejemplos es importante saber esto, ¿no? Los voltajes de encendido o típica forward voltage de algunos valores, bueno, de algunos colores de diodos LEDs. El ejemplo que sigue son diodos en serie, donde uno es un diodo LED, me parece que es rojo, y un diodo LED normal, uno N4000 cualquiera, ¿no? Entonces, fíjense bien, el diodo rojo tiene 1.8 volts. Vamos a resolver este problema. Dice determinar el voltaje de salida y la corriente del diodo para este circuito en serie que está aquí en la 219, ¿no? Vamos a aislarnos un poco. El que escuchan al mundo es Mateo, está hablando solo, ya está quedando este encierro lo está acabando. Y bueno, pueden notar aquí que está a 12 volts de polarización. Ahorita les voy a decir cómo se entiende esto. Y pues miren, aquí está la corriente del diodo. El voltaje de salida es el que hay que determinar y la corriente que hay que determinar. Hay que resolverlo exactamente igual que en los ejemplos anteriores. Vamos a usar modelos aproximados que pues básicamente nos dice la corriente con la que, el voltaje con el que funciona cada diodo. Cuando a ustedes se les aparezca este tipo de problemas, quiero que hagan la misma suposición porque es práctica, es útil, ¿sí? El rollo está así: cuando aparecen los 12 volts es como si estuvieran conectados al máximo de aquí, ¿no? O sea, al positivo de la de 12 volts, ¿sí? Estos 12 volts son estos. Y ahora hay que determinar. Recuerden que esto es como si estuviera cerrado porque está en el mismo nodo de tierra, ¿no? Entonces no hay tanto rollo. Vamos a hacer la malla, vamos a hacer la mallita, esta ley de voltaje de Kirchhoff, y vamos a empezar a hacer el análisis. Nos vamos a encontrar menos más al seguir este sentido, igual, más, menos, este es el voltaje del diodo de silicio, voltaje del diodo LED rojo, y este es el voltaje de salida. ¿Hasta aquí todos de acuerdo? ¿Me entienden o no? Sí, yo sé que sí. Entonces, profe, disculpe. Dígame. Los diodos cuando están en ese sentido siempre empiezan por positivo, entonces. Sí, están polarizados directamente. Ah, perfecto, gracias. Vamos a darle menos 12 volts, ¿sale? Más el voltaje del diodo de silicio, más el voltaje del diodo LED rojo, más el voltaje de la resistencia o el voltaje de salida, si quiere verlo, no hay problema ahí. Voltaje de salida, esto es igual con 0. Vamos a darle sus valores. Recuerdan lo de la tabla, ¿no? La tabla decía que era 1.8, no sé dónde está el cursor, ajá. Decía que esto era menos 12, el voltaje del diodo de silicio es 0.7, el voltaje del diodo LED rojo es 1.8 y el voltaje de salida pues no lo sé, pero miren, ya lo puedo determinar. Hago un despeje todo bolobanero, si esto es igual con 0, de donde el voltaje de salida es, díganme ustedes el valor. Bueno, sale. ¿Cuánto te dio? 9 puntos positivo. Sí, 9.5, ¿no? Por ustedes es un despeje ahí todo bolobanero. Sí, es 9.5 volts. Ya tenemos el voltaje de salida, ¿no? Ahora nos están pidiendo la corriente, ¿no? ¿Qué corriente tenemos? Vamos a dejarlo aquí, recuerden, cuando hagan igual sus cálculos, esto es, pues es algo de prepa, ¿no? Ya obtuvimos algo, lo remarcamos para que vea el profe que sí lo hicimos y que aquí está el resultado, porque luego se pierde revisar las cosas. Pues vamos a hacer la suposición, ¿no? Recuerden, ¿no? Que a final de cuentas el voltaje de salida es igual a la corriente del diodo por la resistencia, ¿no? Esa es la corriente del diodo que atraviesa ambos diodos, ¿no? Porque es un limitador de corriente a final de cuentas. Eso es lo importante que hay que determinar. Entonces vamos a hacer la ecuacioncilla, vamos a hacer el despeje bolobanero. El voltaje de salida es igual al voltaje de la resistencia, ¿no? O sea, a la corriente
del diodo, por la corriente que pasa por el diodo es la corriente que pasa por la resistencia, ¿no? ¿Por qué? Por la resistencia, ¿no? De 680. Entonces hago el despeje, ¿no? La corriente del diodo es igual al voltaje de salida, que es 9.5, entre la resistencia, que es 680 ohms. ¿Cuánto da esto, chavos? Esto es igual a 13 miliamperes. No se asusten ni se espanten, esto está resuelto, ¿no? Y ahí está, ¿no? Ya encontramos la corriente del diodo. ¿Estuvo difícil? A mí me dio diferente, me dio 14 miliamperes. Paso, mecha, a ver, déjame ver. 14. Bueno, entonces, ¿está bien o está mal? No, está bien. Ah, ok. Está bien, profe. Ok, vale. Si no, pues lo sacamos mi calculadora aquí virtual. Preguntas, comentarios. ¿Está difícil? No, profe. No, Está fácil, ¿no? Y eso es básicamente lo que hace Boylestad, ¿no? Toma el modelo aproximado y así estima la corriente. Que si eso no es exactamente, no vamos a abordarlo en este curso, pero para obtener la corriente en una configuración en serie ya están más que sabidos que no es muy difícil. Voy a terminar el video y vamos a hacer otro. Suscríbanse al canal.